¿Quién quiere tener una relación a base de golpes? Yo creo que nadie, y menos con Dios y con nuestra esposa, que podríamos decir que esto es lo más importante. Pero precisamente esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en los versículos que ya les cité, y vamos a empezar a leer. El apóstol Pablo dice, la palabra de Dios: así que, queriendo yo hacer el bien, escuche, ahí nos detenemos, esta es una buena intención, pero el hombre natural no posee la capacidad para hacer tal cosa. El querer hacer el bien, por supuesto que es muy bueno. Y obviamente que también nos interesan las buenas intenciones. Pero vamos a aprender algo importantísimo. Por favor, no confunda el querer hacer lo bueno con buenas intenciones, no lo confunda con dejar el pecado. Muchas personas tienen buenas intenciones, ¿sí? Hacen buenas obras, pero viven en pecado. Entonces hay que ser claros, no confunda las cosas. No crea usted que por querer hacer lo bueno, usted diga, bueno, pues yo soy una buena persona porque tengo buenas intenciones. No quiero hacer cosas malas, de hecho no hago cosas malas. Ok, vamos a estar de acuerdo con eso. Pero eso no significa que usted ya dejó el pecado o de practicar el pecado. Esto es lo importante, esto es lo que nos está enseñando. Escuche, mi amado hermano, esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Nosotros confundimos las buenas intenciones, ¿sí? Queremos hacer el bien, pero no dejamos el pecado. Por eso entramos en conflicto. Obviamente aquí empieza el problema. No confunda usted. Usted tiene que dejar el pecado y querer hacer el bien y hacerlo con buenas intenciones. Así que no confunda. Y dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, ¿sí? Que el mal está en mí. Escuche, la ley revela que el mal está en el corazón del hombre. Preste atención, porque la palabra de Dios dice que la ley es santa, es espiritual. El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la ley revela que el problema está en el corazón del hombre y no en la ley. Ahora, preguntémonos aquí algo. ¿A qué clase de ley se refiere la palabra de Dios? La Biblia nos habla de tres leyes principales: las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley de la palabra de Dios. Entonces no vamos a confundir términos. La ley que se refiere el apóstol Pablo es a la palabra de Dios como tal, autoritativa, llena de autoridad, llena de poder, de la gracia, del amor y del perdón de Dios. A esa ley se refiere el apóstol Pablo. No se refiere a la ley ceremonial, donde están todos los rituales, los sacrificios, las ordenanzas para los sacerdotes, para los levitas, para el orden del culto. No se refiere a esa ley. Se refiere a la ley de autoridad de la palabra de Dios. Esto es muy importante. No menciona tampoco las leyes civiles o quizás otra forma de decirlo, a las leyes en la sociedad, en la comunidad. Entonces debemos entender que la ley a la que se refiere el apóstol Pablo es a la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es santa, es espiritual. El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno, y se refiere a esa ley. No pierda usted el sentido de lo que dice la palabra del Señor. Esto es muy importante que usted aprenda a hacer esta diferencia, porque muchos cristianos confunden esta palabra porque dice ley y la confunden con la ley de los sacrificios, las leyes ceremoniales. Pero el apóstol Pablo no está hablando de esa ley, está hablando de la autoridad de la palabra de Dios, es decir, de su Biblia, la que usted tiene en sus manos, no de las leyes ceremoniales, de los rituales del pueblo de Israel.
El versículo 22 nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo no estaba diciendo que él se deleita en los sacrificios, en los rituales, en las ceremonias, en el lavamiento de platos y en todas esas cosas. El apóstol Pablo no se deleitaba en esa ley, él se deleitaba en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Allí está nuestra delicia para la gloria de Dios. Entonces dice el apóstol: el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Escuche, esto es muy importante. ¿Qué significa deleitarnos en la ley de Dios? Significa gozarnos con alguien, concordar gozosamente. Escuche, no una relación a base de golpes, no, sino concordar gozosamente para la gloria del Señor. Esto es lo que significa la palabra o la expresión: el hombre interior se goza. Y es un contraste con la naturaleza pecaminosa. Así que el hombre interior se deleita o se goza con la ley de Dios. La naturaleza pecaminosa se deleita con la ley del pecado. Es muy importante hacer estas diferencias. Usted va a escuchar algo impresionante en los siguientes versículos, como en un versículo menciona 3 clases de leyes que están de alguna manera en contraste. Versículo 23 del mismo capítulo de Romanos, del capítulo 7, y dice el apóstol: otra ley, que significa la ley de Dios. Escuche, esta ley es diferente a la ley de Dios. El uso de decir aquí la palabra otra significa que es diferente, de manera que Pablo está hablando de una ley diferente en contraste con la ley de Dios mencionada en el versículo 22. El apóstol Pablo dice que esta ley está en nuestros miembros y se revela contra la ley de nuestra mente, contra la ley de Dios. Entonces escuche, la ley de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, que es la palabra santa de Dios, la ha puesto en nuestra mente. Pero hay otra ley que está en nuestros miembros. Y la otra ley que se menciona es la ley del pecado. Escuche qué tremendo. Por eso es el hombre una zona de conflicto. Por eso no puede sujetarse a la ley de Dios, porque vive en conflicto. Mientras que la ley de Dios en muchas cosas dice que no, el hombre dice que sí. Y en todas aquellas cosas en que la ley de Dios dice que sí, el hombre dice que no. Entonces esto se torna en una zona de conflicto espiritual. Y deja de ser una relación espiritual con Dios y se vuelve en un conflicto espiritual, en una relación a base de golpes con Dios o contra Dios. ¡Qué tremenda situación! Es una palabra que está ahí puesta en la boca. ¡Qué tremenda situación! 3 leyes batallando en el cristiano. Principalmente la ley de Dios puesta en nuestra mente por el Espíritu Santo. Cuando decimos mente, bueno, señalamos aquí a la cabeza, pero en realidad es al hombre espiritual, al hombre interior, pero es una forma de expresarlo en nuestra mente. Después viene la ley que está en nuestros miembros, que es, fíjese bien, que ejerce una autoridad hacia el pecado. La expresión se revela, escuche, esto es importantísimo. La expresión donde dice se revela es el participio presente, es una voz activa en griego que significa organizar una expedición militar o hacer guerra en contra de otra persona. Así que, ¿en contra de quién hacemos la guerra? En el conflicto espiritual, hacemos la guerra en contra de Dios. Escuche, amado pueblo de Dios, escuchen, amados hermanos. Por eso se ha tornado o se ha convertido en una zona de conflicto nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: no basta con buenas intenciones, no basta con el querer, con el deseo de hacer el bien.
Tiene que dejarse el pecado. El pecado es la base del conflicto. Y le quiero repetir esto. En todas aquellas cosas en que la palabra de Dios dice que sí, el hombre dice que no. Y después en todas aquellas partes donde la Biblia dice que no, el hombre dice que sí. Perdóneme usted que se lo repita, pero que nos quede bien claro, amados hermanos. Se vuelve una zona de conflicto. Ahí está la raíz del problema. Y por eso todo esto obstaculiza de alguna manera nuestra sana y buena relación con Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Dios, amado hermano, Dios no va a ceder. Él es Dios. Él puso las leyes. Él es el creador de todo. Lo único que tiene que hacer el hombre como ser humano y el cristiano como hijo de Dios, lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra bendita del Señor, porque hemos leído que la palabra de Dios, la ley de Dios es espiritual, es buena, es santa y es justa. Y precisamente esto afecta, el no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, afecta nuestra relación con Dios y deja de llamarse relación con Dios para volverse una zona de conflicto espiritual. Ahora tenemos la ley del pecado. Esta tiene que ver con la autoridad que el pecado ejerce en la vida del ser humano a causa de su condición caída. Escuche, el pecado actúa como un jefe militar que lleva al hombre cautivo. Escuche, la forma verbal llevar cautivo también es el participio presente de una voz activa en griego, que significa capturar con una lanza, como prisioneros de guerra, como llevarlos cautivo. La ley o la autoridad del pecado aprovecha la debilidad del hombre y lo lleva cautivo y lo esclaviza al pecado. Así que entonces la ley del pecado, que procede del pecado mismo, él mismo la promueve. Y es un contraste contra la ley de Dios, porque así es, la ley del pecado y la ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? De esto podemos hablar muchísimo tiempo, pero yo creo que nos ha quedado claro, espero en el nombre del Señor, por qué nuestra relación con Dios ha dejado de ser eso y se ha convertido en una zona de conflicto. No basta con las buenas intenciones, le repito, ni con las buenas acciones. Tenemos que dejar el pecado. Ya escuchamos que estas palabras nos ayudan a comprender mejor lo que el hombre no llega a atender así a simple vista. Es como que organizamos un combate contra Dios. ¿Se da usted cuenta el riesgo, la situación en la que estamos presentes? En una zona de conflicto, una relación a base de golpes contra Dios. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos?